Los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. En este día continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras e iniciamos el segundo libro de Samuel, capítulos del 1 hasta el 4. Después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclag tras haber derrotado a los amalecitas y estuvo 2 días allí. Al tercer día vino un joven del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Al llegar ante David, se postró en tierra e hizo reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: escapé del campamento de Israel. Y David le dijo: cuéntame, ¿qué ha sucedido? Respondió él: el pueblo huyó de la batalla, y muchos del pueblo cayeron muertos. También Saúl y su hijo Jonatán murieron. David siguió preguntando al joven: ¿cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron? El joven replicó: por casualidad, llegué al monte Gilboa y hallé a Saúl recostado sobre su lanza, y venían hacia él carros y gente de a caballo. Él miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo respondí: aquí estoy. ¿Quién eres?, me preguntó. Le respondí: soy amalecita. Y siguió diciendo: te ruego que me mates, porque me toman angustias y toda mi vida está aún en mí. Entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podría sobrevivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía sobre su cabeza y la argolla de su brazo, y las traje aquí para mi señor. Entonces David trabó de sus vestidos y los rompió. Lo mismo hicieron hombres que estaban con él. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. David preguntó al joven que le trajo la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un extranjero amalecita. Y agregó David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo: llégate y mátalo. Y él lo hirió de muerte, y el amalecita murió. David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu boca atestiguó contra ti de que has matado al ungido del Señor. Y David endechó a Saúl y a su hijo Jonatán con esta endecha, y ordenó que la enseñaran a los hombres de Judá. Está escrita también en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus montañas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, no deis las nuevas en Ascalot, para que no se alegren los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de heridos, sin grasa de valientes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, inseparables en su muerte, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad a Saúl, que os vestía de rica escarlata, que adornaba vuestra ropa con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por
ti, hermano mío, Jonatán, fuiste muy agradable, maravilloso fue tu afecto, más que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra. Después de esto, David consultó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? Él le dijo: a Hebrón. David subió allá con sus 2 esposas, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, que fue esposa de Nabal de Carmel. David llevó también consigo a los hombres que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Entonces vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá, y le avisaron que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad y les dijo: benditos seáis varones por el Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl dándole sepultura. Que el Señor sea bondadoso y fiel con vosotros. Yo también os haré bien por esta buena acción. Esfuércense vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de Judá me han ungido rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo proclamó rey sobre Galaad, Jesurí, Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. De 42 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando empezó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente la casa de Judá seguía a David, y David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los servidores de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los servidores de David. Salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón, y se apostaron junto al estanque, unos de un lado y los otros del otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense los jóvenes y maniobren ante nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron 12 jóvenes de Benjamín, de parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y lo atravesó con su espada. Y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso aquel lugar fue llamado Helcat Asurim, que está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies, como una gacela del campo, y Asael siguió a Abner sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Abner miró atrás y dijo: ¿no eres tú Asael? Él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de algunos de los jóvenes y toma sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él. Abner volvió a decir a Asael: deja de seguirme. ¿Por qué me obligas a derribarte? Y después, ¿cómo levantaré mi rostro ante tu hermano Joab? Como Asael no quiso retirarse, Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la 5ª costilla. La lanza le salió por la espalda y cayó y murió ahí mismo. Y todos los que pasaban por ese lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Pero Joab y Abisai siguieron a Abner, y se le puso el sol cuando llegaron al collado de Adma, que está delante de Ejía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner, y se pararon en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab: ¿consumirá la espada perpetuamente?
¿No sabes que al final sigue la amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que deje de seguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, que si no me hubieras hablado, el pueblo hubiera seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y el pueblo se detuvo de seguir a los de Israel, y no peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por la llanura toda aquella noche. Pasaron el Jordán por Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de seguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Pero los siervos de David habían herido a 360 hombres de Benjamín. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belem. Y Joab y los suyos caminaron toda esa noche y amanecieron en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Anom de Ahinoam, jezreelita. Segundo, Silead de Abigail, ex esposa de Nabal de Carmel. Tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Cuarto, Adonías, hijo de Hagit. Quinto, Cefatías, hijo de Abital. Sexto, Jetreán de Egla, esposa de David. Estos nacieron a David en Hebrón. Mientras duró la guerra entre la casa de Saúl y la de David, Abner se esforzó por la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué has llegado a la concubina de mi padre? Y Abner se enojó en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo una cabeza de perro de Judá? Yo hice misericordia a la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y sus amigos, y no te entregué en manos de David, y tú me echas en cara una falta con esa mujer. Que Dios me castigue, si como ha jurado el Señor a David, no hago así con él. Y trasladó el reino de la casa de Saúl, y confirmó el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David que le dijeron: ¿de quién es el país? Haz alianza conmigo, y mi mano será contigo para volver a todo Israel a ti. Y David respondió: bien, haré alianza contigo, pero una cosa te pido: no te presentes ante mí sin traer a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, David envió mensajeros a Isboset y le dijo: restitúyeme a mi esposa Mical, que yo desposé por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su esposo Paltiel, hijo de Lais, y su esposo fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y Abner le dijo: anda, vuélvete. Entonces se volvió. Y Abner dijo a los ancianos de Israel: en otro tiempo procurabais que David fuera vuestro rey. Ahora pues, cumplidlo, porque el Señor ha dicho a David: por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también a los de Benjamín, y fue a Hebrón a decir a David el parecer de Israel y de Benjamín. Así Abner, junto con 20 hombres, fue a Hebrón a ver a David, y David le sirvió un banquete a él y a sus compañeros. Abner dijo a David: me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan alianza conmigo y tú reines como desees. Luego David despidió a Abner, y él se fue en paz. En eso los siervos de David y Joab volvieron del campo trayendo una gran presa.
Pero Abner ya no estaba con David en Hebrón. Ya se había despedido y había vuelto en paz. Cuando llegó Joab y su ejército, le avisaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y él lo había despedido en paz. Entonces Joab fue al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? Abner vino a ti. ¿Por qué dejaste que se fuera? ¿Sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido a engañarte y saber tu salida y tu entrada y entender lo que tú haces? Y salió Joab de hablar con David y envió mensajeros tras Abner, que lo hicieron volver desde el pozo de Siria, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, al medio de la puerta, para hablarle en secreto, y allí lo hirió en la quinta costilla para vengar la muerte de Asael su hermano. Cuando David lo supo, dijo: Inocente soy yo y mi reino ante el Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: Rasgad vuestro vestido, ceñíos de saco y haced duelo por Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Sepultaron a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y el pueblo también lloró. Entonces el rey entonó esta elegía por Abner: Había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen ante los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces el pueblo vino a persuadir a David a que comiera antes de que acabara el día. Pero David juró diciendo: Que Dios me castigue si pruebo pan u otra cosa antes de que se ponga el sol. El pueblo lo supo y le agradó, porque todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había procedido del rey que Abner, hijo de Ner, muriera. El rey dijo a sus siervos: ¿No sabéis que ha caído hoy en Israel un príncipe y grande? Yo soy débil aún, aunque rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarbia, me son muy duros. El Señor dé el pago al malhechor por su malicia. Cuando el hijo de Saúl oyó que Abner había sido muerto en Hebrón, desfalleció sus manos, y todo Israel se atemorizó. El hijo de Saúl tenía 2 capitanes de compañía. Uno era Baná y otro Recab, hijos de Rimón, berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era contada con Benjamín. Esos berotitas habían huido a Gataín y quedaron como forasteros hasta hoy. Jonatán tenía un hijo lisiado de los pies, de 5 años de edad. Cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo tomó y huyó con él. Y mientras huía con celeridad, el niño cayó y quedó lisiado. Se llamaba Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, berotita, Recab y Baná entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, que estaba sentado en su recámara. La portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió, y ellos pudieron entrar libremente. Cuando llegaron al interior, Isboset dormía en su cámara. Lo mataron, le cortaron la cabeza y caminaron toda la noche por el camino de la llanura. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey:
aquí está la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. David respondió a Recab y a Baná, hijos de Rimón Berotita: vive el Señor, que me ha redimido de toda angustia, que cuando uno me anunció que Saúl había muerto, imaginándose que tenía una buena noticia, lo prendí y lo maté en Siclag en pago de su noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no tengo que demandar su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David mandó a sus siervos que los matasen. Después le cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Segundo libro de Samuel, capítulos del 1 hasta el 4. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Será hasta la próxima oportunidad, cuando abriremos juntos la palabra del Señor.